Muchas gracias. Buenos días, chicas. Qué bueno estar aquí, ¿no? ¿Cuántas estáis contentas de haber dejado marido e hijos? Les queremos, pero de vez en cuando está bien, ¿no? Bueno, estamos en nuestro retiro. El lema, como bien hemos repasado, nos ha servido, ¿verdad? Lo de el problema de sonido para aprendernos bien el versículo. Y para enterarnos del lema que es esfuérzate y sé valiente. Ahora, yo no sé cómo te sientes tú cuando oyes la palabra esfuérzate. Yo voy a ser sincera, a mí me chirría un poquito. Porque yo no sé cómo fue tu infancia, tu época de estudiante. Yo era de las que estudiaba un montón y aprobaba raspadito. Y cuando yo oigo la palabra esfuérzate, me recuerda a cuando el profesor me daba el examen con el 5 y me decía, a ver si para la próxima nos esforzamos. Y me daban una impotencia y unas ganas de darle una patada a alguien o algo. Entonces, a lo mejor tú oyes esfuérzate y piensas, ¿en serio he tenido que venir a una conferencia que se llama Esfuérzate? Con todo lo que ya hago, si yo lo intento, yo me esfuerzo, yo leo, yo sirvo, yo aguanto. Ay, ¿no podría haber ido a un retiro que se llama En lugares de delicados pastos? Pero no, estamos aquí para aprender qué significa esforzarnos y ser valiente. Ahora, tengo una buena noticia. Dios es un Padre perfecto. No es un profesor de instituto que te dice, a ver si para la próxima nos esforzamos. Dios no te dice, esfuérzate, a ver, ya. Es un Padre perfecto. Entonces vamos a ver qué significa esfuérzate y sé valiente. Y vamos a nuestro pasaje clave, que es Josué 1, y vamos a leer del 1 al 9. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida, y como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Cuidado de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, otra vez se lo dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Ahora, en esta conversación, Dios está hablando con Josué y le dice 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Ahora, en esta conversación entre Dios y Josué, tenemos que entender un poquito el contexto. Josué había salido de Egipto, había salido con todo el pueblo de Israel y había servido bajo el liderazgo de Moisés, que les había sacado de Egipto. Y Moisés había dejado el listón de liderazgo muy, pero que muy alto. Él había visto cómo Moisés entraba a la tienda, cómo la presencia de Dios bajaba, cómo Dios le hablaba cara a cara a Moisés. Y de repente nos encontramos en este punto de la historia donde el mandato era el mismo, la instrucción no cambió. La instrucción seguía siendo, entra a la tierra prometida.
conquista la tierra, esta tierra es tuya. Sin embargo, el líder ya no estaba. Y a Josué no le servía simplemente hacer lo que Dios le había dicho a Moisés. Él no podía decir, venga, voy a llevar a cabo lo que Dios le dijo a mi líder. Él necesitaba una palabra para él. Él necesitaba que Dios le dijese a él, vamos a por la tierra. Y algunas estamos aquí este fin de semana y no te basta con lo que te dijeron hace un año, con lo que le han dicho a tus pastores. Tú necesitas escuchar la voz de Dios a tu vida. Pero tengo algo que decirte. La misión, al igual que con Josué y Moisés, nuestra misión sigue siendo la misma. Nuestra misión sigue siendo la misma, pero necesitamos escuchar la voz del Padre. Y al igual que Josué, que tenía esta enorme tarea de entrar a la tierra prometida, tú y yo tenemos una enorme tarea. ¿Cuántas no sabéis que hacer discípulos de vuestros hijos es una enorme tarea? Traer el reino es una enorme tarea. Cuando tú lees la palabra, dice, estas señales os seguirán. Echaréis fuera demonios, sanaréis enfermos, tocaréis algo y no os hará daño. A mí me suena como una enorme tarea. Y Dios nos quiere dar una palabra y nos quiere explicar cómo podemos ser esforzadas y valientes para llevar a cabo esta enorme tarea. Ahora, yo no pude evitar buscar la raíz hebrea de la palabra esfuérzate, porque me chirría tanto que dije, seguro que esto significa otra cosa. Seguro que significa en el original descansa y sé valiente, ¿no? Y la palabra esfuérzate en otras traducciones es sé fuerte. Sin embargo, es un verbo. Sí implica que tú y yo necesitamos hacer algo. Pero, ¿qué significa esta palabra esfuérzate? En el arameo significa sigue creciendo y fortaleciéndote interiormente. No es en tus propias fuerzas, no es venga otra vez voy a intentarlo otro año para aguantar hasta el siguiente Aglow. No significa eso. Zacarías 4:6 nos dice que no es con ejército, que no es con fuerza, sino que es con su espíritu. Entonces, ¿cómo nos esforzamos si no es con nuestra fuerza? Nos esforzamos recordando, afianzando, creciendo en quien dice Él que somos para caminar en su fuerza. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Encontramos en este pasaje que hemos leído 3 claves. 3 puntos que Dios le da a Josué y que Dios nos da hoy para esforzarnos y ser valientes para llevar a cabo la misión de Dios. Y en estos 3 puntos, quizás para ti el primer punto dices eso es de Dios para mí. Y a lo mejor el tercer punto es de Dios para ti. En esta mañana quiero que abras tus oídos porque tú necesitas escuchar a Dios. Sabes que tú no necesitas escuchar a Samuel, no necesitas escuchar a Sara, no necesitas escucharme a mí, tú necesitas escuchar la voz de Dios. Entonces, el que tenga oídos para oír, que oiga. Dile a la que está a tu lado, abre tus oídos y dite a ti misma, abro mi corazón, porque queremos escuchar la voz de Dios. Josué 1:2. Dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate. Punto 1, para ser fuerte y valiente, para crecer en quien eres en Dios, levántate. Dice, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y quizás para ti lo más difícil de esforzarte y ser valiente es levantarte. Ahora, yo no te conozco, yo no sé de todas las mujeres aquí, no sé cuántas venís súper animadas y cuántas venís de situaciones muy complejas. Yo no sé si estás luchando con depresión y ansiedad o si estás caminando en victoria. Yo no sé qué te hicieron, no conozco tu pasado. Pero si Dios le pudo decir a Josué, levántate, creo que a nosotras también. Ahora, ¿quién era Josué? Vamos a partir de que Josué era alguien criado en esclavitud.
Ahora, la Biblia no nos dice a partir de qué edad el pueblo de Israel empezaba a ejercer como esclavos. Pero cuando investigamos los papiros egipcios y los dibujos que están en las tumbas egipcias, encontramos que en los dibujos se calcula que esos niñitos que están de esclavos, siendo golpeados y trabajando de esclavos, tienen entre 5 y 7 años. Entonces Josué se crió desde los 5, 6, 7 años siendo maltratado, golpeado para servir al pueblo de Egipto. Con un jefe tirano trabajando, ¿no? Luego, además de eso, Josué, cuando por fin salen de Egipto y van de camino a la tierra prometida, Josué había intentado levantarse como líder. No sé si alguna vez te has fijado. Dice en Números capítulo 14, versículos 6 y luego versículos 10, lo vamos a leer todo, pero dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una buena tierra. O sea, Josué y Caleb le dijeron, venga, vamos. ¿Y qué encontramos en el versículo 10? Dice, pero toda la congregación dijo que los apedreen. Entonces, Josué había fracasado en su intento de liderar. Y a lo mejor tú estás aquí esta mañana diciendo, levántate, pero es que tú no sabes mi infancia. O estás pensando, levántate, pero es que yo ya lo intenté. Lo intenté en el 2004 y no pude levantarme. Nadie me quiso seguir. Josué era un líder fracasado. No solo tuvo una infancia horrible, no solo fue un líder fracasado, sino que en este punto de la historia, donde Dios está hablando con Josué, Josué había perdido a absolutamente cualquier ser querido que había tenido. Todos sus amigos de la infancia, sus líderes, sus padres, sus mentores. ¿Y qué le dice Dios? Dice, oye, Moisés ha muerto, levántate. Levántate. Esto a mí me recuerda a una historia que encontramos en el Nuevo Testamento, en Juan 5. Cuando Jesús está en el estanque de Betesda y se encuentra un hombre enfermo. Y dice en Juan 5, versículos del 5 al 9, dice, y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, es que no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego otro baja. Y Jesús le dijo, levántate. Entonces nuestra pregunta es, amiga, ¿quieres? 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 Levántate. Levántate. Si cuando tú escuchas la palabra levántate, o si cuando tú escuchas esfuérzate y sé valiente, automáticamente entra en tu cabeza, sí, pero es que tú no sabes. Sí, pero es que. Sí, pero es que este año justo murió fulanito. Sí, pero es que ahora mismo estoy. Sí, es que si tú escuchas un pero cuando tú oyes levántate. Si tú piensas, sí, pero es que ya tú no me conoces. Es verdad, yo no te conozco. Pero quieres, levántate. Dios le dice a Josué, Moisés está muerto, el pasado está. Es un tiempo nuevo. Es un tiempo nuevo. Es un tiempo nuevo. Si tú te levantas o intentas levantarte pensando en todo lo de atrás, va a ser complicado. Pero si tú sabes, es un tiempo nuevo, eso ya te capacita, ¿verdad? Para levantarte. Ahora recuerda, esfuérzate, crece en la firmeza de quién eres en Él. Ahora, imagínate si el pueblo de Israel hubiese dicho, mira, nos encantaría entrar a la tierra prometida, pero claro, nuestros padres fueron criados en esclavitud. Entonces, claro, tenían bagaje emocional porque, claro, habían sido oprimidos. Entonces, ellos hicieron lo que pudieron, pero claro, nos criaron, pues, bueno, con nuestro bagaje, porque ellos tenían bagaje y por lo tanto pues cojeamos y no vamos a poder entrar a la tierra. A veces ponemos tantas excusas o pensamientos que, ojo, son válidos. Lo que te pasó, te pasó.
Pero imagínate si el pueblo de Israel se hubiese agarrado al pasado para no entrar. Si queremos, tenemos que entrar. Levántate. Hace unos años, ya cada vez son más años, hace muchos años, pero a que me conservo igual. Muy bien. Bueno, gracias. No hacía falta el aplauso. Eso es como un aplauso para animarme, ¿verdad? Gracias. Gracias por los ánimos. Hace muchos años, cuando yo estaba en la escuela bíblica, el formato de la escuela donde yo estudié eran 2 años de estudios y 1 año de prácticas. Entonces, en el año de prácticas, lo que hacía la escuela es que encontraban un pastor con el que tú pudieses servir y durante 1 año tú aprendías de un mentor muy de cerca. Y de alguna manera este mentor se volvía como en un padre espiritual para ti. Ahora, ¿qué sucedió cuando yo empecé a servir bajo este pastor? Me acuerdo que el primer día me senté con él y repasamos cuál iba a ser un poquito mi rol ese año. ¿Qué cosas iba a tener que hacer? Iba a contestar sus correos, iba a viajar junto con otros estudiantes cuando él iba a predicar, iba a servirle y aprender de él 1 año. Y cuando él me dio las tareas y lo que yo tenía que hacer, yo tenía así, check, sí. Lo voy a hacer y lo voy a hacer a la perfección. Y cuando terminamos de repasar las tareas, me preguntó, oye, ¿y tú cómo estás? ¿Tú cómo te sientes? Y me empezó a hacer preguntas sobre mí, sobre mi persona. Y me puse súper nerviosa. Y me puse a la defensiva. Bien, ¿por qué preguntas? Y cuando terminó la conversación y me fui con el run pensando, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué me puse tan a la defensiva? Y me di cuenta que yo no sabía ser hija espiritual. Yo no sabía actuar como una hija. No sabía relacionarme emocionalmente con alguien que era un mentor. Entonces, la siguiente semana yo decidí ser vulnerable. Y volví, repasamos las tareas que había hecho para él y cómo le había servido. Y luego le dije, oye, se llamaba Steve. Y le dije, Steve, yo tengo que ser sincera. Yo no sé ser hija. Ahora, yo estaba convencida de que me iba a suspender los 2 primeros años de escuela bíblica y que me iba a mandar para volver a empezar. Yo pensé, este hombre me va a decir que yo no he aprendido nada y que me toca volver a empezar. O me va a mandar a un psicólogo para sanar mis heridas de infancia, algo porque, claro, yo no puedo avanzar, ¿no? Y Steve me escuchó, le dije, mira, yo no sé ser hija. Y me escuchó y me dijo, vale, pues ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no empiezas a caminar como hija? Y le dije, ¿y eso qué significa? Y dice, bueno, pues mis hijos, cuando van al cine, si salen y les gusta la película, me lo dicen. He ido a tal película y me ha gustado. Y cuando van de viaje, me dicen, papá, he llegado bien. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí? Entonces, yo me subía a un avión y yo decía, Steve, estoy en el avión. Y me bajaba del avión y decía, Steve, he llegado bien. Y empecé a fingir ser hija hasta que aprendí. Y algunas personas están esperando la receta del psicólogo cuando lo que Dios te dice es levántate, empieza a caminar. ¿Que cojeas? Cojea. ¿Que arrastras un poco el pie? Pues arrastra, pero levántate y empieza a caminar. La segunda clave que encontramos para ser esforzadas y valientes está en Josué 1, 7 y 8. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estudia y obedece la palabra. ¿Quieres saber cómo esforzarte y ser valiente? Estudia y obedece la palabra. Ahora, no sé cómo seas tú en las mañanas, pero yo soy de las personas que me tomo un café con leche. Aguanto 1 hora o 2 después, me tomo otro cafecito y yo puedo aguantar perfectamente sin desayunar hasta las 2. No me da hambre por la mañana. Pero, como Kirsty ha dicho al principio, también soy de esas personas que me gusta ir a la montaña.
Entonces, si hay algún día que yo voy a ir a la montaña, que me voy a escapar de la ciudad y voy a caminar 5, 8, 10, 12 kilómetros, yo sé que ese día necesito desayunar. ¿Por qué? Porque mi cuerpo va a quemar energía y va a necesitar energía. Y esto nos pasa a nosotras. Queremos ser esforzadas y valientes, pero necesitas energía espiritual. Necesitas alimentarte. ¿Por qué? Porque conforme tú caminas, si ponemos en práctica el paso 1, levántate. Solo levantar y empezar a caminar, vas a necesitar alimentarte y obedecer. Y algunas personas viven derrotadas y cobardes en vez de fuertes y valientes, simplemente porque no has aprendido a alimentarte. No requiere una gran receta, aliméntate. No puedes vivir de domingo en domingo, de a glow, de YouTube en YouTube, de podcast en podcast. Necesitas aprender a alimentarte, porque vas a quemar energía. Ahora, ¿sabes que pasa algo muy interesante con el mundo espiritual y con nuestro espíritu? En el mundo físico, si yo como, me lleno y me sacio, ¿verdad? En el mundo espiritual, si yo como, de repente tengo más hambre y quiero comer más. Algunas tenéis anorexia espiritual. Tienes el estómago espiritual súper pequeño porque nunca has aprendido a alimentarte. Y abres la Biblia y después, oye, lees un salmo y ya está, hasta ahí, ¿no? Un versículo. Hasta ahí y ya, es que no. Claro, tienes anorexia espiritual, hay que hacer crecer ese estómago. Tienes que empezar a obligarte hasta que tu hambre sea grande. Y luego ya te cabe la palabra, para que conforme te levantes tengas energía. Jesús mismo lo declaró en el Padre Nuestro cuando dijo, danos hoy el pan de cada día. ¿Qué estaba diciendo? Que todos los días necesitamos, y no solo pan físico, sino un pan espiritual. Ahora, Él es nuestro pan de vida. Tú necesitas un encuentro con Él todos los días. Dios le dijo a Josué, no te apartes de la ley, no se aparte de tu boca, medita en ella día y noche. Ahora, yo no sé qué piensas tú, pero a mí esto me suena, esto de no te apartes, medita, que no se aparte de tu boca, me suena a mucho más que el versículo del día de YouVersion. Me suena como un poquito más pesado que eso, ¿no? O sea, que no se aparte, que lo medites, que lo mastiques, que lo tengas en tu cabeza, que lo repases, que le des una vuelta para adelante, que le des una vuelta para atrás. Esto requiere intencionalidad, requiere determinación, requiere disciplina. Y a lo mejor la disciplina es para apagar el móvil. A lo mejor la disciplina es para 5 minutos más, 10 minutos más o 5 minutos menos de dormir. No, 10 minutos menos de dormir. Cuando tú te metes en la palabra, suceden 3 cosas. La primera cosa que sucede es que tú aprendes quién es tu Dios. Y cuando vienen tormentas, no te derrumban porque tú sabes quién es tu Dios. Vienen dudas, vienen situaciones, vienen cosas inesperadas y tú sabes quién es tu Dios. Y no porque te lo han contado. Josué no sabía porque se lo habían contado a Moisés. Él escuchó. No porque te lo haya contado otro, sino porque tú lo has visto. La segunda cosa que sucede es que tú aprendes quién eres tú. Ahora, esfuérzate, crece en quién eres tú, en Él. Entonces, cuando tú te metes en la palabra, aprendes quién eres tú. Y aprendes cómo Dios te ve. ¿Y qué pasa cuando tú sabes cómo Dios te ve? ¿Alguien te trata de menos y no pasa nada? ¿Alguien te trata mal? No pasa nada. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy. Sé que soy amada, sé que soy hija, sé que soy aceptada, sé que soy ungida, sé que soy poderosa, sé que Él está en mí, sé que está de mi parte y no en mi contra, sé que más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Cuando tú sabes quién tú eres, reaccionas de una manera diferente. Ahora, voy a ser sincera. Cuando alguien me trata mal y sí me afecta, me recuerda que, ¿será que no estoy alimentándome? Porque esto no me debería de afectar tanto. Aprender a reconocer yo cómo debería de caminar como hija. Si no estoy caminando, algo está mal. Josué había fracasado como líder 40 años antes de esta conversación con Dios. Y podría haber dicho, oye Dios, eso de esfuérzate y sé valiente, eso de entra. ¿Tú no te acuerdas de lo que pasó?
yo no creo que nadie me siga. ¿No te acuerdas que la última vez me querían matar cuando intenté liderar? Pero recibió lo que Dios estaba diciendo. Y esa es una pregunta para nosotras. ¿Lo recibimos o lo leemos por encima? Hace unos meses yo estaba pasando tiempo con el Señor y me vino a la cabeza la voz del Señor. Ahora, no sé tú, pero yo reconozco la voz de Dios porque suena más inteligente que yo. Yo digo, ay, ese pensamiento es de un coeficiente más alto que el mío. Tiene que ser Jesús. Y me vino a la cabeza, viene un tiempo para España donde va a ser tan rápido el mover de Dios que si tú te cuestionas todo, te lo vas a perder. Si cuando Dios te dice algo, tú empiezas, ay, es que no sé si hacerlo, si no hacerlo, si moverme, si no... Ya te lo perdiste. Te lo perdiste. Y Dios me estaba hablando a mí, no te lo estoy diciendo a ti, Dios me estaba hablando a mí. Ya deja de cuestionar todo lo que te digo y obedece. ¿Y si somos rápidas para obedecer? Dios le dijo a Josué, no te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces harás prosperar tu camino. Y esa es la tercera cosa que sucede cuando leemos y obedecemos y estudiamos la palabra. Lo primero es que aprendemos quién es Él, lo segundo, aprendo quién soy yo, y lo tercero es que aprendo cómo vivir. En Mateo 7, versículos 24 y 27, Jesús cuenta una parábola que no la vamos a leer entera, pero es la parábola sobre los dos hombres que construyen su casa, uno sobre la arena y otro sobre la roca. Y cuando vienen las tormentas y la casa sigue firme, no es porque fue a un congreso de Aglow el que construyó sobre la roca, es porque obedeció. Mateo 7, 24 dice, por tanto, cualquiera que oye las palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ¿quieres ser fuerte y valiente? Levántate, obedece la palabra. Esto no es solo leer versículos bonitos, que, ojo, yo soy fan de leer versículos bonitos, de decir, hoy estoy triste, voy a leer algo que me dé gozo. Pero no es solo eso. ¿Sabes cuál es la definición bíblica de un discípulo? Cuando tú lees la Gran Comisión, dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos, enseñándoles a obedecer. Un discípulo es alguien que obedece, que guarda las cosas que Él nos ha mandado. A veces queremos que baje un ángel y nos diga cosas específicas. Yo estaba hablando una vez con alguien que vivía de Ocupa y me decía, si Dios me dice que viva en la calle, yo lo hago. Y pensé, ¿y lo de pagar el alquiler, que es como muy claro en la Biblia, eso no cuenta como que Dios nos dice, ¿no? A veces estamos buscando algo tan específico y Dios te va a dar específico cuando tú empiezas a poner en práctica lo que ya está escrito. Oímos historias del misionero que Dios le dijo, toca esta puerta y toca la puerta y entra y que, ay, qué guay sería ser esa persona. Pues empieza a poner en práctica. ¿Qué significa poner en práctica? Significa perdonar, significa diezmar, significa devolver lo que te han dejado prestado. A veces te dejan algo prestado y dices, a ver si no se acuerdan. ¡Devuélvelo! Significa devolver el carro de la compra aunque no tenga el euro dentro. ¿A qué no lo hacemos? ¡Ay, qué bien, no tiene euro, no tengo que devolverlo! El Espíritu Santo habla un poquito más tarde, en este lado de aquí. Leemos, mujeres respeten a sus maridos. Y pensamos, ay, qué versículo más bonito el que me ame, ¿no? Respeta a tu marido, pregúntale, oye, ¿cómo te sientes respetado? Para que yo pueda obedecer. Si vives con tu pareja, cásate. ¿Sabes la cantidad de gente que a mí me ha dicho, bueno, es que claro, no tengo papeles y como no tengo papeles y el alquiler me sale muy caro, pues mejor vivimos juntos ahora y ya nos saldrán los papeles. ¿Tú quieres obedecer o no quieres obedecer? ¿Quieres levantarte? ¿Quieres esforzarte y ser valiente? Pues espérate los 6 meses a los papeles. Cree a tu Dios proveedor que te va a proveer para el alquiler. Levántate. Estudia y obedece. Y hermana, punto 3, no temas, ni desmayes.
Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Sabes que no temas es el mandamiento más repetido de la Biblia? 365 veces, porque todos los días necesitamos escucharlo. ¿Por qué? Porque todos los días hay algo que podríamos temer. Hay algo que pasa, una preocupación, algo que nos podría llevar a temer. Ahora, yo no estoy hablando de un temor a, no sé, de un temor a quemarte cuando tocas la vitrocerámica. Eso es prudencia. Estoy hablando del temor que nos paraliza. En Mateo 25, del 14 al 30, encontramos la parábola de los talentos. Y esta parábola a mí me confronta mucho. Porque en esta parábola, el hombre de la parábola tiene 3 siervos. Y antes de irse de viaje, le entrega diferentes cantidades de bienes a los 3 diferentes siervos. Y le da 5 talentos a uno, le da 2 a otro, le da 1 talento a otro. Y el que recibe 5 y el que recibe 2, ambos lo invirtieron y sacaron ganancia. Pero el tercero, el que recibió solo 1 talento, hizo un agujero en la tierra y lo escondió. Y cuando volvió el Señor, cuando volvió el dueño y pidió cuenta, a los primeros 2 les felicitó. Dijo, oye, felicidades, habéis hecho algo muy bueno con el talento. Pero llega el tercero, y lo vamos a leer en el versículo 24 de Mateo 25. Dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Versículo 25, y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Ahora fijaros lo que nos muestra esta parábola. El hombre con 1 talento dice que tuvo miedo. Sin embargo, y que por eso lo escondió, sin embargo, cuando llega el amo, él no le regaña por tener miedo. No dice, ay, tuviste miedo. No, le dice perezoso. Entonces, ¿cuál de los 2 es? ¿Tenía miedo o era perezoso? ¿Sabes qué son los 2? ¿Por qué? Porque el temor nos lleva a actuar y esa decisión nos estancamos y nos lleva a la pereza. Por ejemplo, tienes temor a qué me va a decir mi familia cuando les diga que le he dado mi vida a Cristo. Y te acostumbras a inventarte algo. Sí, me he apuntado al golf los domingos por la mañana. Y de repente ya te empieza a dar un poquito de pereza salir de eso en lo que te has metido. Y te quedas en esa pereza. O te da temor un paso nuevo en la vida porque dices, ay, ¿y si fracaso? ¿Y si no me sale bien? ¿Y si no lo hago bien? Y al final te vuelves perezoso. Tienes miedo de llegar al final del mes si diezmas y el Espíritu Santo te está diciendo, da el paso, da el paso, da el paso, da el paso. Ay, pero ¿y si no llego al final del mes? Y al final el Espíritu deja de traerte convicción y ahí te quedas. El temor lleva a la pereza y la pereza lleva a acomodarte. ¿Pero quieres ser fuerte y valiente? ¿Quieres? Luego que predique a alguien algo así como más bonito, ¿no? Lo de los lugares delicados pastos. La verdad es que a las mujeres nos gusta que nos consuelen cuando tenemos miedo. Queremos que venga el padre y diga, ay, chiquita, tenías miedo. Ay, no pasa nada. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Pero ¿sabes que ni el Señor en esta parábola, ni Jesús? Cuando vemos a Jesús en la barca, ¿os acordáis de la historia? Jesús está en la barca con los discípulos, Jesús se queda dormido, empieza una tormenta, los discípulos aterrados, y cuando se despierta Jesús, Él no dice, ay, chiquitos, teníais miedo. A mí me gustaría que dijese eso, pero no dice eso. Dice, generación de incrédulos. Entonces, no temas, es una decisión. Es una decisión. Y a veces tenemos temores tan ridículos. Los de la alabanza podéis ir saliendo. No sé por dónde andáis, pero podéis ir saliendo todos. Tenemos temores que nacen de preocupación. Ahora, la preocupación le dice a Dios que mi problema
es demasiado grande para Él. Cuando tú y yo llevamos la preocupación a un lugar de temor, lo que estamos declarando en nuestra mente es: Dios, tú eres suficientemente poderoso para venir a la tierra, morir por mí, lavarme de mis pecados, pero esto no. ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde vienen esas preocupaciones que luego llegan al temor? Vienen de mentiras. ¿Y de dónde vienen las mentiras? Del padre de las mentiras, que es Satanás. ¿Se puede ser vulnerable en Aglow? ¿Sí? ¿Puedo ser sincera? Yo como el Jimmy, me tienes que enseñar, ese como protocolo pastoral, yo todavía no sé tenerlo. Y no sé qué se puede compartir del escenario y qué no. A veces luego me regañan. Pero bueno, la cuestión es que mi marido y yo no hemos podido tener hijos. Ahora, eso trae consigo un luto, una tristeza, una dificultad, trae consigo todo eso, ¿no? Y eso ya estaba llevado a la cruz, dejado en los pies de Jesús, procesado, llorado, luto pasado. Y de repente me viene el pensamiento a la cabeza: ¿y quién te va a cuidar de viejita? Y pensé: ostras, esto no lo había pensado. ¿Quién me va a cuidar de viejita? Y empecé con esa preocupación. Y luego empecé a preguntarme: ¿a qué edad será que debo de buscarme una residencia? Y pensé, bueno, tengo 40, yo creo que a los 60 sería bueno ir cotizando. A lo mejor a los 55. A los pocos días, ¿sabes qué pensé? ¡Ah! Mi piso tiene 4 escalones, ¿lo tengo que vender? Y de repente estoy en Idealista buscando pisos porque ¿quién me va a cuidar de viejita? Hasta que de repente escuché: Jazz, ¿qué estás haciendo? Y dije: ay, es verdad, ¿qué estoy haciendo? Tú tienes preocupaciones y temores, los llevas a los pies de la cruz. Y dices: Señor, ¿es verdad? ¿Qué estoy haciendo? Y el temor es un grifo que se apaga y se apaga y ya no gotea. Y a lo mejor te viene un temor de otro lado. Lo procesas: Señor, tengo miedo de esto, yo sé que es una chorrada. Y apagas el grifo del temor. Es una decisión. Vamos a esforzarnos, vamos a crecer, vamos a levantarnos, vamos a obedecer. Es tiempo de levantarnos, de sacudir el polvo. Y sabes, hay una buena noticia esta mañana. Nuestra misión es enorme, igual que la de Josué. Nuestra misión es enorme. Pero tenemos una promesa. Cuando Jesús le da la gran comisión a sus discípulos, les dice: id a hacer discípulos y yo estaré contigo todos los días. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No estás sola, no estás sola. Y yo quiero hacer 3 invitaciones en esta mañana. Si en esta mañana Dios te está hablando de dejar atrás el pesado, de dejar atrás lo que te pasó, lo que te hicieron, lo que tuviste, lo que no tuviste, lo que pudo haber sido, lo que nunca fue, lo que sí fue, lo que pasó y luego no tendría que haber pasado. Si Dios te está diciendo: deja el pasado, Moisés está muerto, levántate. Si eso es para ti, quiero que te pongas de pie ahora mismo. Si Dios te está diciendo: levántate, levántate, ponte de pie. Ahora, si Dios te está hablando de obedecer, si tú dices: yo no he estado obedeciendo, levántate, ponte de pie. Y por último, si tú estás luchando con temor, quiero que te pongas de pie. Si Dios te está diciendo: no temas, no temas, no temas, ponte de pie.
Mujeres esforzadas y valientes. Esforzadas y valientes. Vamos a entrar a la tierra. Queremos, ¿verdad? Vamos a por ello. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Ahí donde estás, quiero que levantes tus manos y responde tú con Dios. Dile: Padre, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Escojo levantarme. Escojo obedecer. Voy a leer la palabra, voy a girar mi vida alrededor de lo que tú dices. Y es tiempo de dejar de temer. Es tiempo de dejar de temer. Es tiempo de dejar de temer. Padre, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Jesús. Aquí estamos. Heme aquí, envíame. Dile: úsame a mí, Señor. Esforzada y valiente, esforzada y valiente, aquí estoy. A lo mejor no me siento valiente, pero tú dices que soy valiente y por lo tanto lo soy. Yo soy quien tú dices que soy. Vamos a levantar nuestras voces y vamos a responder juntas esta mañana. Ya no soy un esclavo del temor. Díselo con todas tus fuerzas. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hija de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hija